están? Un cordial saludo para todos. En el día de hoy, una vez más, desde nuestro canal Retos Pedagógicos, queremos saludarlos a todos, las personas que nos escuchan y nos ven y que siguen nuestro programa. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los diferentes aspectos o los aspectos más relevantes en la perspectiva de género. Para esto hemos invitado a nuestra compañera docente Lady Marcela Timaná. Bienvenida, nuestra compañera es maestrante, una estudiante maestrante en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Recuerden bien, mi nombre es Franklin Paz, también soy estudiante maestrante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y una vez más estamos aquí para hacerles llegar estos temas, estos retos pedagógicos que tenemos nosotros los maestros. Un agradecimiento especial a la profesora Claudia Mora, quien es nuestra tutora en la asignatura de Perspectivas de Género y Educación. Bien, bienvenida Lady, un gusto tenerte acá. Sabemos que para nadie es un secreto que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hablar sobre la perspectiva de género es un tema bastante reciente, es un tema que lo tocamos mucho en los diferentes espacios, en los diferentes campos, hablamos de perspectivas de género. Entendemos esto como una posibilidad de cambio, ¿sí? De cambio. Ustedes como mujeres han luchado mucho haciendo esto un movimiento trascendente en esa búsqueda de alcanzar el equilibrio, ¿sí? Tanto en los diferentes aspectos, ¿sí? En esos diferentes aspectos que consideraron o que de hecho pues se dieron durante muchos años, ¿sí? Que existen estos desequilibrios y que ustedes han ido luchando. Desequilibrios pues que se han presentado no solamente en la condición biológica, ¿sí? Sino que, digamos, por lo menos en esa redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, ¿sí? En las esferas de lo público y en las esferas de lo privado. Lady, por ejemplo, hoy por hoy vemos que las mujeres han ganado más campo, más cancha, como lo decimos coloquialmente, en los diferentes empleos y en las diferentes labores, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito de los oficios, de los quehaceres, esto a nivel del público. Y en lo privado, hoy por hoy, pues estamos prácticamente que, digamos que, dando por equidad o por igualdad las cargas del hogar, ¿sí? Ya no son solamente las mujeres las que barren, las que limpian y el hombre busca el sustento, sino que ya eso es equitativo, las labores de la casa y la parte laboral y la parte económica con lo cual se sostiene un hogar se da por igual, ¿sí? La justa valoración, mira que siempre las mujeres o el trabajo de las mujeres siempre ha sido menospreciado, es por eso que esa lucha ha sido constante también y vemos que han ganado muchos espacios, como también el fortalecimiento del poder de gestión y la decisión entre las mujeres. Cada día más estamos convencidos de que las mujeres serán o son de hecho ya un gran poder, ¿sí? Un gran poder basado en la decisión que tienen ustedes como mujeres. Lady, frente a esta situación, si quisiera preguntarte, tú que tienes un poco más de conocimiento, ¿cuáles son esas construcciones históricas que han conllevado al abordaje de la perspectiva de género? Sí, bien, pues recopilando lo que se acabó de mencionar, también lo que se hace alusión y se ejemplifica frente a este tema tan trascendental, mencionamos que estos son los siguientes aspectos que se abordarían para que se formara esa construcción para la perspectiva de género. En primera instancia era el rol protagónico que ejercía el hombre en diferentes épocas, ¿no? El rol del patriarcado, en el cual el hombre
tenía una figura y un papel importante y trascendental, tanto de decisión como liderazgo en aspectos familiares, sociales y culturales. Siguiente, adoctrinamiento cultural, en el cual se imponen unos estereotipos los cuales se basa se enfrasca a la mujer y al hombre, unos prototipos bastante sexistas, ¿no? Eso va ligado a crear una teoría psicológica en la cual se discrimina a los sexos, ¿no? Frente a cómo se debe comportar, cómo se debe de vestir, qué colores utilizar, qué lenguaje utilizar. Entonces, ejemplificando pues este acto sería, por ejemplo, en varios hogares se menciona o se mencionaba la situación de que, bueno, los colores se estereotipaban. Para mujeres, supongamos, el rosado, para hombres el azul, se estereotipaba el tipo de lenguaje que se debía utilizar, ¿no? En el cual se relegaba a la mujer ciertas conductas y, como se mencionaba anteriormente, ciertos ejercicios caseros eran delegados a la mujer. Esos son unos imaginarios psicológicos. Perdón, Lady, que te interrumpa. Cuando tú nombras lo de los estereotipos de los colores y las condiciones, veo que tú te has venido hoy muy bonita de rosado y pues yo me he colocado un saco azul. Quizá de pronto eso ya lo hacemos de manera involuntaria, ¿sí? Porque ya como se nos ha estereotipado a nosotros, ¿sí? Ya por eso a veces lo hacemos involuntario. Aún somos conscientes de que hay una equidad, pero seguimos todavía manteniendo esas cosas que creería yo que debemos empezar a cambiar. Y es difícil luchar contra unos estereotipos que aún prevalecen. Por ejemplo, el hecho de que uno utilice prendas ya son imposiciones incluso del mismo mercado, ¿no? Que vende ciertos productos y ciertas cosas a cierto género y cierto sexo, pero ya está en la posición y en la actitud de uno como vislumbre esa realidad, ¿no? Porque indistintamente de la prenda o de la vestimenta, pues ya el pensamiento es totalmente diferente. Otra serían las humanidades y las sociales, están en constante cambio, dependiendo de las influencias que van surgiendo en el momento, y como menciona un autor, Novoa, nos menciona que la perspectiva de género debería estar ligada con las leyes, con las instituciones y organizaciones sociales, para que allí exista la igualdad social. Muy bien, Lady, muchas gracias. Cuando tú nos hablas sobre esto, recordaba una frase muy típica familiar, ¿sí? De la abuela, que decía que los hombres en la cocina huelen a mortecina. Creo que mi esposa vive encantada con los deliciosos platos que preparo. Yéndome en contra quizá de la condición familiar y social, me encantó mucho la cocina. Creo yo que fue un gran aporte y ese granito de arena que podemos darle a la perspectiva de género. Lady, ¿cuál crees tú que es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Bueno, teniendo en cuenta todos esos sucesos, todas esas situaciones que se comentó anteriormente, que prevalecían en cuestión de la desigualdad social, la mujer poco a poco en el transcurso del tiempo y de la historia ha realizado ejercicios en los cuales ha manifestado que está en contra de esas situaciones de desigualdad. Es así que incluso se crea un Día Internacional de la Mujer en honor a aquellas mujeres que dieron su vida por la lucha de las defensas de los derechos y de la igualdad en cuestión laboral, en cuestión económica, en el ejercicio de varias carreras, que puedan tener acceso en ellas. Entonces ese es el ejercicio social que se vive luchando. Entonces el hecho de ser conscientes de esa realidad y de exigir la igualdad social, que no exista esa discriminación en cuestión del campo cultural, social, económico, familiar,
hizo que la mujer entendiera que debe tener poder en su decisión, en su palabra, en su forma de actuar, de pensar, que tenga autonomía y que no se relegue a esas actitudes de sumisión e incluso de resignación frente a su posición, ¿no? Porque para nada, si bien es cierto, en cuestión del sexo hay unas diferencias, pero hay unas diferencias culturales que sí son dañinas para la sociedad. Entonces, de eso se trata. Gracias, Lady. Quisiera que tú finalices esta pequeña entrevista, pues este aporte, pues iluminándonos un poco cómo desde la parte educativa, cómo desde la educación, mejor dicho, cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género. ¿Cómo es ese encuentro que debe tener el maestro frente a la perspectiva de género? Sí, como miramos, la figura del maestro es importantísima y trascendental en los contextos educativos, ¿no? Primero que todo, abordar la perspectiva de género en este campo de formación, en el campo educativo, nos ayuda a ser equitativos frente a la resignación, a la reconstrucción de los valores humanos, de los derechos, porque tener claro que si bien existen unas diferencias biológicas, hay diferencias culturales que se han marcado a través de la historia y que nos hacen mucho daño. Entonces, tener en cuenta la perspectiva de género nos ayuda a tener vivo los derechos humanos, a saber que esta sociedad necesita de un país democrático, pluralista y participativo, y de esa manera contribuye a la educación, en la cual el docente sea el que forja, el que lucha porque en los campos, en la sociedad, y tanto la mujer como el hombre, porque es cuando se habla de perspectiva de género, se habla de que si existen diferencias marcadas que nos hacen daño, que se luche frente a ellas, ¿no? Entonces, hablar a los estudiantes frente a la importancia de que resurjan, de que no sean sumisas las mujeres, de que no se sometan a los hombres, que no acepten la violencia, ese es el papel fundamental, y que resurjan en sus instituciones como en la actualidad lo estamos mirando. Muchas gracias, Lady. Entonces podríamos concluir que la perspectiva de género no solamente es una lucha, no solamente es una búsqueda de la reivindicación de los derechos de la mujer, sino que podríamos decir que es una mejoría de vida para las personas, para una sociedad y, por qué no decirlo, para nuestro país. Muchas gracias, Lady, y muchas gracias a ustedes, queridos amigos que nos escuchan y nos ven en nuestro programa Retos Pedagógicos. Mil gracias a todos, muchas gracias, Lady, por estar aquí. Nos veremos en una próxima oportunidad.